220141. Si quiere comunicarse vía WhatsApp, 6628-47-2364. Hoy estamos muy contentos porque hace mucho que no veíamos por aquí al doctor Pablo Humberto Bueno Acosta, anestesiólogo, médico del dolor, intervencionista y cuidados paliativos. Hoy vamos a hablar del dolor de cuello, el dolor de cervicales, cuando sentimos que nos duele inexplicablemente, como que de un día para otro el cuello, cuando no puedes voltear, cuando dices necesito como que una almohada permanentemente alrededor de mi cuello, no sé qué me está pasando. De esto y más vamos a hablar con el doctor Pablo Bueno, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está, doctor? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Sí, ya tenía algún tiempo, algunas semanas sin venir, pero pues muy contento de estar aquí nuevamente y pues hablar sobre este tema que es muy interesante, muy importante y sobre todo muy común. Algo que la gran mayoría de los que nos están escuchando pudo haber tenido en algún momento en su vida. No quiere decir que es algo de jóvenes o de adultos o adultos mayores. Puede dar en cualquier etapa, sobre todo con diferentes tipos de trabajos, situaciones, circunstancias de la vida cotidiana. Y pues bueno, poco a poco vamos a ir desarrollando las etiologías o las causas, el diagnóstico y el tratamiento para saber qué hacer en diferentes tipos de casos o diagnósticos de este dolor en el cuello. Doctor, normalmente, ¿cuáles son las causas? ¿Una almohada muy alta o muy baja? ¿O cómo dormiste? ¿O qué puede pasar? Sí, pues mire, eso por supuesto afecta, ¿no? La posición tanto aguda como crónica, vamos a llamarlo de alguna forma para entenderlo así. ¿A qué me refiero? A que duramos poco o mucho tiempo con diferentes posturas. Y esto, hablamos del cuello en este momento, pero eso puede afectar a cualquier zona del cuerpo. Háblese de la columna lumbar, de las piernas, etcétera, ¿no? Entonces, hablando enfocadamente ahora al cuello, pues sí, definitivamente sí afectan las posiciones de cómo colocamos el cuello. Sí, cuando dormir es algo muy importante. Me quiero referir a cómo dormimos, porque no es lo mismo a dormir porque nos estamos despertando continuamente, porque no estamos cómodos o porque nos duele, y dormir pues por horas seguidas y en una buena posición. Claro que nos va a afectar no solo en el dolor, sino en nuestra día cotidiano, en nuestro día a día y en nuestras acciones. Entonces sí afecta mucho la posición. Y pues bueno, ya contestando la pregunta sobre las causas, pues principalmente vámonos de lo menos a lo más. Entonces las causas más frecuentes pues son afectaciones musculares o de ligamentos que tenemos en el cuello, que sí por posiciones, también es muy común el famoso síndrome de latigazo, o el que cuando hay un choque o un impacto en un carro, sobre todo de frente, que hacemos como un latigazo, así le llamamos al movimiento que se hace del cuello en el momento del impacto, pues se ponen rígidos los músculos y hay una alteración muscular, pero también hay una alteración en las articulaciones que tenemos en la columna. Entonces es todo un conjunto de causas que puede tener el paciente al momento de presentar por ejemplo, ya hablando de este ejemplo. Entonces pueden estar afectadas estas dos sitios anatómicos o más bien estructuras, mejor dicho. Entonces hay que diagnosticar bien al paciente. Otra causa pueden ser muchas otras, ¿no? Como algunos tumores, que lo dejo de lado porque son raros. Pueden ser hernias de disco, que esto sí tiende a ser un poco más común, pero las lesiones musculares, las lesiones de ligamentos tienden a ser las más comunes. Doctor, ¿y cómo se diagnostica el dolor de cuello o cervicales? ¿Cómo podemos saber exactamente qué es lo que nos está pasando? Pues mira, es muy importante cuando nos llega un paciente a la consulta preguntarle cuánto tiempo tiene con el dolor. Entonces, no es lo mismo un paciente que tiene 7 días o 2, 3 días o un paciente que tenga 3, 5, hasta 10 años han llegado a la consulta con dolor de cuello o más, ¿no? Entonces, desde ahí ya vamos viendo qué tipo de dolor
nos vamos a encontrar o qué tipos de diagnósticos podemos encontrar. Entonces, solamente con esa pregunta, ¿desde cuándo tiene ese dolor? Después, pues ya preguntamos sobre las características de ese dolor. Entonces, si es localizado, si el dolor se irradia a la cabeza, porque muchas veces no es que me empiece en el cuello, pero se me va toda la cabeza, o se me da una parte de la cabeza, es algo muy importante, o se me va hacia el brazo, o siento pesado los brazos, o siento como entumido o descargas eléctricas en los brazos. Entonces hay que hacer un interrogatorio muy específico sobre las características y el tipo de dolor que tiene, porque eso ya nos va dando o nos va dirigiendo hacia el diagnóstico. Entonces para ir más enfocado a la pregunta de cómo se diagnostica, pues ya lo más importante es eso, el interrogatorio, ¿no? Es lo como iniciamos. También es muy importante saber los diagnósticos que tiene el paciente, si tiene hipertensión, si tiene diabetes, si tiene artritis, si tiene artrosis, si tiene osteoporosis y bueno, las diferentes enfermedades que puede tener a una persona. Entonces, y pues bueno, ya sabiendo y haciendo un interrogatorio correcto, pues ya podemos darnos una idea de las pruebas diagnósticas que vamos a hacer. O sea, le pedimos al paciente mueva la cabeza de lado a lado o de arriba a abajo o en círculos o le hacemos diferentes tipos de maniobras de exploración que nos va indicando a nosotros hacia dónde nos va arrojando el diagnóstico. Y ya algo más concreto o más bien alguna solicitud que podemos hacer, pues es una radiografía. Hay radiografías simples o a veces se llaman dinámicas, que el paciente está haciendo diferentes tipos de movimientos para ver cuál es la forma en la cual la columna se ve en cierta posición, y eso nos ayuda mucho pues para hacer un diagnóstico más concreto. Otras cosas que podemos solicitar ya pensando en otros tipos de diagnósticos como una hernia, una radiculopatía, una mielopatía, pues ya son las resonancias magnéticas. Esa ya es un poco más específica y se ven las estructuras muy claras, donde podemos observar pues si una hernia está de qué grado o qué tan grande está, si está afectando alguna otra estructura. También el mismo crecimiento de las articulaciones que anteriormente habíamos hablado, crecen, entonces eso puede causar también dolor. Eso se llama artrosis facetaria, que crece, bueno, hipertrofia facetaria, y artrosis cuando ya el famoso desgaste, vamos a llamarlo así, ¿no? Entonces sí es muy importante para hacer un correcto diagnóstico. Se me amplía en la respuesta, pero porque es, yo creo que lo principal a lo que nos enfrentamos ante un paciente es saber el diagnóstico. Lo principal que tenemos que hacer es hacer un correcto diagnóstico. Ya teniendo el diagnóstico, pues ya vamos llegando o vamos a irle ofreciendo los diferentes tipos de tratamientos o explicarle bien a qué corresponde esta situación. ¿Y cuáles serían los diferentes tipos de tratamiento? Pues dependiendo, ¿no? ¿Qué es o por qué es? Sí, claro, cada diagnóstico pues tiene su tratamiento. Muchos tratamientos pues son similares independientemente del diagnóstico. Por ejemplo, pues empezamos por lo básico y van a decir que qué enfadoso y lo que quiera, pero por supuesto que bajar de peso, tener una alimentación adecuada. Sé que es algo repetitivo y nos dicen todos los doctores, doctor al que entramos y doctor que nos dice que hay que bajar de peso, hay que comer bien, hay que cuidar lo que vemos, lo que hacemos, todo eso, pero porque realmente es importante. O sea, a veces perdemos la noción y queremos estar dando a veces o queriendo tomar muchas pastillas y muchos tratamientos y cosas cuando nos desenfocamos de lo primero que hay que hacer, que es la medicina preventiva, y es ayudarnos a ayudar a nuestro cuerpo a estar lo mejor posible con estas situaciones que, bueno, ya sabemos. Pero bien, ya después del regaño vamos a hablar ya de los diferentes tipos de tratamientos que podemos hacer. Entonces, número uno, podemos empezar dependiendo otra vez del diagnóstico, ¿no? Pero generalmente para el dolor, que es la especialidad a la que estoy más enfocado, pues podemos iniciar con tratamientos antiinflamatorios. Todos los conocemos, todos hemos en algún momento tomado alguno por alguna indicación, y pues antes de todo pues tienen que ser con una indicación médica, ¿no? Los antiinflamatorios también tienen sus efectos adversos y pueden causar consecuencias a la toma a largo plazo.
Entonces, hay que tener y cuidado. Es muy importante no automedicarse. Automedicarse es algo muy importante porque si pasa algo, alguna consecuencia, pues bueno, hay que tenerlo previamente prescrito para que si hay algún efecto adverso del medicamento, pues poder intentar tratarlo y pues enfocarnos en ello. Pero bueno, el tratamiento, pues si es algo agudo sobre todo, pues sí se puede prescribir algún antiinflamatorio por cierta dosis y por cierta cantidad de tiempo. Si el dolor continúa o el dolor no se quita por completo, pues ya podemos utilizar otro tipo de medicamentos como relajantes musculares o hasta opioides débiles, que eso ya es un tema completamente muy amplio, que de hecho no es mal tema, que en algún momento podríamos platicarlos, el tema de los opioides. Entonces, pero por eso ya se va más enfocado a dolores más crónicos, ¿no? Y dolores ya enfocados a diagnósticos un poco más complejos, no tanto a inflamatorios o de algo más leve. Entonces, y pues bueno, sí, ¿nos vamos a ir a corte o no? No, todavía no, todavía falta. Todavía no. Ah, bueno. Sí, me dicen que sí. Que sí, sí, porque Tiene lo que sigue, lo que sigue del tratamiento es algo amplio. Ajá. Vamos a corte y regresamos. Contacte a nuestro número en cabina 6622-220141 y vía WhatsApp 6628-472364. Regresamos después de una pausa. Consultorio en directo de Radio Sonora. Continuamos. Gracias por continuar con nosotros. Soy Yolanda de Belnerrain, está en Consultorio en directo en Radio Sonora. Está con nosotros el doctor Pablo Humberto Bueno Acosta, anestesiólogo, médico del dolor intervencionista y cuidados paliativos. Y estamos hablando del dolor de cuello y cervicales o cervicales. Se está reportando la señora María Bracamonte de Yécora y dice que ella muy seguido, doctor, amanece como colti, que no puede mover para nada el cuello, que tiene que ponerse alrededor del cuello una toalla, así como tipo collarín, yo creo, para inmovilizarlo lo más posible y poder hacer sus actividades diarias porque le duele demasiado. ¿Qué puede ser, doctor? Pues mire, generalmente eso debemos de preguntarle a esa paciente pues cuánto tiempo tiene con esto, ¿no? Si su dolor es más localizado y si irradia hacia el brazo o no. Ya contestando, dependiendo de lo que nos vaya contestando, pero generalmente habla de algo muscular, de que durmió de una posición inadecuada al dormir y pues esas malas posiciones, pues algo al momento de estar de no estar en equilibrio, pues caemos en el desequilibrio. Entonces la carga del peso se va a llevar hacia alguna parte del cuerpo que a veces no está hecha para cargar tanto peso. Entonces, si le estresamos ciertas estructuras de nuestro cuerpo por un tiempo determinado, pues por supuesto que van a empezar a causar dolor, inflamación, entre otras cosas. Entonces, si estamos durmiendo en malas posiciones, pues eso es lo que puede pasar, tener dolor a la movilidad del cuello, que de origen muscular o ligamentaria, y pues bueno, también puede ser de las mismas articulaciones del cuello que ya lo hemos mencionado en la etapa anterior del programa, pero pueden ser cualquiera de estas situaciones. Generalmente es algo más muscular, se dan antiinflamatorios, relajantes musculares y pues pedirle a la paciente pues que cambie de almohada o que cambie de posición. Generalmente esto pasa cuando duermen boca abajo. Okay. Entonces hay que cada posición en la que dormimos, pues hay que poner una almohada en diferentes zonas del cuerpo, pues para que entre en equilibrio a lo que estamos hablando en el cuerpo. Por ejemplo, si dormimos de lado, hay que poner una almohada en el cuello que no esté ni muy extendido o hacia abajo o hacia arriba el cuello, me refiero. Lo mismo, y también una almohada entre las piernas, y también a veces es recomendable una almohada entre los brazos como abrazando. Ajá. Okay.
Eso es maravilloso. Sí, definitivamente hay que hacer eso porque si no se desalinean nuestras articulaciones y nuestro cuerpo y pues dormir y pues los periodos de tiempo que estemos en esa posición pues va a estar estresada esa articulación, músculo, etcétera. Entonces para dormir por ejemplo boca arriba pues también tenemos que tener una almohada pequeña en la cabeza, una almohada en medio de las rodillas y pues bueno, cada posición tiene su sitio estratégico para poner una almohada que nos ayude. Doctor, es muy importante el uso de la almohada y que sea la almohada correcta, porque le voy a comentar que recuerdo a mi abuelita que hacía las almohadas de toda la ropa que ya no querían o algo, y hacía almohadas rellenas de ropa, pues era como dormir en las piedras del Cerro La Campana, por ejemplo. Era espantoso ir a dormir y que te diera una almohada que si te tiraba con ella te podía noquear, doctor. Entonces sí es muy importante las almohadas, que sea tu almohada con la que estás acostumbrado a dormir, porque en ocasiones, doctor, viajas y en los hoteles son otras almohadas y pasa mucho de que amaneces incapacitado con un dolor de cuello que no puedes más. Sí, ya empezó mal el viaje, ¿no? ¿Verdad que sí? Sí. Sí, es muy importante eso del tipo de almohada como usted menciona y sobre todo también dónde colocarla y el tamaño y todo eso. Doctor, ¿y qué nos puede decir de las personas que tienen mucho tiempo tomando un medicamento, años, porque les sigue doliendo esa parte para la cual le dieron ese medicamento y han pasado años, no mejora su condición y tampoco regresaron con el doctor a decirle que si seguían con ese medicamento o no y ya tienen años y es un dolor crónico? Es una muy buena pregunta porque hay veces que llega un paciente, damos un antiinflamatorio y el dolor se le tiende a quitar casi por completo, entonces se toma por el tiempo recomendado y pues vamos a suponer un tratamiento por 14 días, 7 días, etcétera. Entonces se lo toman el medicamento, evolucionan muy bien, se acaba esos 14, 7, etcétera días y el dolor vuelve a la semana o al mes o a los días, entonces se toman otra vez el medicamento por otro periodo y se lo dejan de tomar y les vuelve, entonces se vuelve haciendo un círculo que hay veces que ya ni lo dejan de tomar y tienen tiempo, meses o hasta a veces años tomando el mismo medicamento cuando la indicación fue al principio con la receta médica pues por un tiempo limitado, entonces hay que volver, por supuesto, por una revaloración y ver cuál es la siguiente estrategia, porque a veces damos la primera línea de tratamiento y hay pacientes que con eso es suficiente, pero ya en diagnósticos más avanzados, ya una artrosis facetaria, una hernia de disco, ya situaciones pues ya no tienden a ceder o calmarse con ciertos medicamentos más tranquilos como los antiinflamatorios, entre otros. Ya hay que utilizar otro tipo de herramientas o medicamentos mucho más fuertes para poder controlar ese dolor. Y ya que estamos hablando del tema, pues ya esos tipos de intervenciones pues ya tienden a ser independientemente de los antiinflamatorios, relajantes musculares, claro, la terapia física es algo fundamental, la terapia física y rehabilitación hay que hacerla en prácticamente en casi todos los diagnósticos, claro, hay excepciones y hay tiempos de indicar la terapia física, pero en algún punto generalmente les indicamos a la gran mayoría, pues para ayudarnos a fortalecer y mejorar la movilidad de las estructuras, ¿no? Pero ya enfocándome en el tratamiento, pues bueno, ya dimos el diagnóstico, ya dimos un tratamiento básico, el cual el dolor no se dio, y pues bueno, lo que es siguiente pues pueden ser las infiltraciones, los bloqueos o las famosas inyecciones. Estas infiltraciones van dirigidas al origen del dolor. Como ya hemos estado hablando a lo largo del programa, hemos hablado de diferentes diagnósticos musculares, de ligamentos, de las articulaciones, de las hernias de disco, entre otros. Entonces vamos a suponer que un paciente tiene una hipertrofia facetaria o una artrosis facetaria o un desgaste de las articulaciones de la columna. Pues bueno, vamos directamente a la articulación o al nervio que lleva la sensibilidad a esta e infiltramos diferentes tipos de sustancias o medicamentos que pueden desinflamar o ayudar al dolor
de estas estructuras y pues el paciente se siente mejor. Una vez que damos ese medicamento, ya vemos si es candidata a una radiofrecuencia. La radiofrecuencia, pues hay diferentes modalidades de la radiofrecuencia dependiendo del diagnóstico, y con este bloqueo, con esta radiofrecuencia, nos ayuda a prolongar la vida de ese bloqueo. Más bien por sí misma la radiofrecuencia causar analgesia o mejoría del dolor, pues ya por más tiempo, más que solamente con medicamento. Entonces hay otras, por ejemplo una misma hernia de disco. Entonces una hernia de disco, hay diferentes técnicas para el control del dolor de podemos entrar a la columna y hacer inyecciones de diferentes tipos de medicamentos. Se pueden hacer también radiofrecuencias, entre otros tipos de infiltraciones específicas pues para el origen del dolor. Otra vez yo creo que es la frase más importante: hay que encontrar el origen del dolor para poder ofrecerle el tratamiento correspondiente al paciente. Doctor, nos están pidiendo el número de teléfono para hacer una cita con usted Bien. para un bloqueo. Bueno, ya está diciendo el paciente que quiere un bloqueo. No sé si se puede que uno vaya y se autodiagnostique y automedique y todo. No, pues claro que primero se hace una interrogación y si necesita un estudio antes de bloqueo, pues se solicita pues para encontrar el origen adecuado del dolor, porque el dolor a veces puede ser hasta inespecífico. A veces no es que me duele todo el cuello, o el dolor se me va, o me duele toda la espalda. Pues bueno, primero hay que solicitar un estudio, pero si ya el paciente tiene un estudio o algo, pues podemos ir avanzando, pero primero vamos por pasos, ¿no? Primero el interrogatorio. O tal vez ya le dijeron, necesitas un bloqueo, o es como cuando no aguantas el dolor, doctor, y vas y dices, hazme lo que tú quieras, pues, pero quítame el dolor, ¿sí? Yo me quiero referir a eso. Ajá. El doctor Pablo Bueno puede ser su cita por WhatsApp al 6621-707774. Lo repito, 6621-707774. Doctor, cuando hablamos de bloqueo, a ver, como dice el paciente, es que vas a bloquear el dolor, vas a hacer que ese nervio, músculo, yo no sé, no duela. Vas a intervenir directamente ahí en el punto del dolor. ¿Eso es? Es el principio básico, sí, es llegar al origen del dolor. Por ejemplo, si es el músculo, pues llegar al músculo e infiltrarlo. Si es la articulación, podemos llegar a la misma articulación o al nervio, como mencionábamos, que lleva la sensibilidad de esa articulación, y ahí, como mencionamos, infiltrarle medicamento o la radiofrecuencia. Y pues sí, es el principio básico, ¿no? Llegar al origen, a la causa. A veces es multifactorial, o sea, hay diferentes cosas que nos pueden dar dolor. Puede tener una hernia de disco, puede tener el crecimiento de las articulaciones, pueden estar inflamados los músculos. Entonces hay que ir descartando. A veces hacemos algo que se llama diagnóstico terapéutico, que infiltramos una estructura y decimos cómo le fue. Por eso es muy importante la revaloración médica y estar en contacto continuo con nuestro médico. Hay pacientes que llegan con diferentes, o le hacemos diferentes diagnósticos que pueden tener un origen del dolor, y les decimos, bueno, vamos a empezar a tratarle este dolor, y puede ser, sí mejoró, pero todavía me quedó, ok, pues vamos sobre la siguiente estructura, y ya tienden encontramos el origen, y pues ya nos vamos ya más enfocados al tratamiento de esa estructura en específico. Doctor, no nos podemos despedir sin decirle a nuestros queridos radioescuchas que si el médico en alguna ocasión le dijo que tomara por 7 días un medicamento y usted ya lleva 7 meses o pueden ser 7 años y ese medicamento le funciona, pero como dice el doctor, bueno, no estás atacando el origen del dolor. Así es. ¿Verdad? Sí, es muy importante. Y sobre todo las complicaciones y efectos adversos que tienen los medicamentos, y que al tomarlos por tiempo prolongado, sobre todo es común que tengan tomando los antiinflamatorios, ibuprofeno, naproxeno, diclofenaco, Celebrex o Celecoxib, Toricoxib, Meloxicam, bueno, toda la gama de antiinflamatorios que tengan tiempo, pero recordar
que pueden tener afectaciones como gastritis, úlcera gástrica, alteraciones del riñón, entre muchos otros, que después podemos hablar de eso en específico, pero sí tener cuidado con eso, de seguir las recomendaciones médicas. Se los decimos pues por su bien, o sea, por querer ayudarlos con el dolor, y pues siempre tener comunicación con el médico con el que lo está atendiendo. Claro, claro. Doctor, llegó el momento de despedirnos. Muchísimas gracias, de verdad. Gracias, señor Carlos López, por reportarse, ya lo extrañábamos. Gracias al doctor Pablo Humberto Bueno, gracias a Fernanda Castro, Ron Dávila, Roberto Ledgar, a usted en casita. Mándeme, doctor. Pues nomás recordar, sí, que me pueden encontrar en redes sociales también, el doctor Bueno, doctor Bueno contra el dolor también, y pues en los números que habíamos mencionado. Muy bien, doctor. Le agradecemos mucho. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias. Los esperamos en una próxima emisión de Consultorio en Directo de Radio Sonora. De las 7